Gobierno y sociedad en diálogo constante. Hablando de política con Roberto Trab. De aquí desde Houston nos vamos con Roberto Trab, allá en la Ciudad de México, y su comentario el día de hoy. Roberto, buenos días. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todo el auditorio. Pues sí, tres notas, Pedro, esta semana que nos tenemos que llevar. La primera, la detención de Emilio Lozoya, ¿no? Esto ya lo venías comentando tú, tiene muchísimas aristas, muchas implicaciones. A mí me gustaría trazar dos, además de las que ya se han dicho. La primera, en términos de opinión pública, en términos de aprobación presidencial, la detención de Emilio Lozoya es uno de esos actos del presidente que van a unificar a la opinión pública. Es de las cosas, Pedro, auditorio, que sí le van a aprobar todos los mexicanos. Hemos venido siguiendo semana con semana los niveles de aprobación del presidente y hemos visto cómo los votantes del presidente lo aprueban y quienes no fueron electores del presidente, quienes no votaron por él, lo desaprueban. Este es el tipo de cosas, Pedro, la detención de Emilio Lozoya, es el tipo de cosas que debe de darle rentabilidad política y rentabilidad en términos de aprobación al presidente, porque es de las acciones que le habla a todos los mexicanos, no solo a sus electores, como sí es el caso, y me voy al otro tema, como sí es el caso de la venta del avión presidencial, como sí es el caso del INSABI, como sí son todos los otros casos. Entonces, esto es una nota para el presidente en términos de aprobación que seguramente impactará en los electores que no eran del presidente. Segundo tema, Pedro, y segunda arista que hay que leer sobre el tema de Emilio Lozoya es ¿qué va a pasar con el PRI? Yo creo que el PRI con esto pues termina de enterrarse, Pedro. La campaña del PRI que lanza el miércoles, seguramente la viste y la han visto en redes sociales, cómo la gente se ha burlado de ellos. El mismo día que el gobierno detiene a Emilio Lozoya y la Interpol en España se detiene a Emilio Lozoya, el PRI lanza una nueva campaña publicitaria que se llama Échale la culpa al PRI, y es una campaña terriblemente mala, con una pésima creatividad, y me parece que más que pésima creatividad, una muy mala estrategia, porque justo en el momento en el que todo mundo le está en el que el presidente todos los días en su discurso le está echando la culpa al pasado, el PRI toma y levanta la mano. Pero bueno, eso es el mal gusto de los publicistas y estrategas. La mala suerte de Alito es que lanzan la campaña Échale la culpa al PRI el mismo día que se da la detención de Emilio Lozoya. Y esto para mí, Pedro, pues ya es el colmo de la mala suerte, y para mí es una señal de que el PRI no tiene para dónde caminar, no sabe para dónde caminar. Yo creo que el PRI está muy cerca de la liquidación. Yo creo que vamos a ver un PRI muy debilitado para las elecciones intermedias el año que entra. Esta campaña de Échale la culpa al PRI pretendía recordarle a los mexicanos todas las cosas buenas que hicieron los priistas, ¿no? Que si el IMSS, que si las carreteras, que si el ISSSTE, etcétera, etcétera. Pero en realidad, Pedro, pues por la creatividad que tiene de Échale la culpa al PRI y por la mala suerte que de presentarla el mismo día que detiene Emilio Lozoya, pues todo el mundo se va a acordar de lo malo y no de lo bueno del PRI. Así es que lástima para los priistas. Yo sí creo que van a entrar en un proceso ya de liquidación, no solo por esta campaña me parece que puede ser un punto de inflexión. Y finalmente, Pedro, el día de hoy el presidente se sale de sus casillas, algo muy inusual en las mañaneras. El presidente se sale de sus casillas cuando es confrontado por el tema de los feminicidios, Pedro. Otra vez, como lo hemos venido mencionando en este espacio, el presidente no
no sabe qué hacer con la agenda de género, no sabe qué hacer con las mujeres, y hoy además lo demuestra cuando lo confrontan no una periodista, sino una activista, cuando la confronta con rigor, digamos, con rigor periodístico, con rigor técnico. Confronta una periodista al presidente, el presidente no solo no sabe qué decir, sino que además se sale de sus casillas. ¿Por qué? Porque en realidad el presidente no cree en todas estas cosas modernas, digamos, de la agenda de género, de las agendas de igualdad profunda, etcétera, etcétera. Hoy lo demostró. Un talón de Aquiles del presidente seguirán siendo las mujeres. Poco a poco veremos cómo en lo que queda del sexenio, veremos cómo este segmento del electorado se va a volver un segmento revolucionario que va a manifestarse en contra del presidente, en contra de Morena a lo largo del sexenio. Y el martes, Pedro, te voy a traer, así como la semana pasada trajimos la aprobación presidencial por cómo votaron en el 2018, la semana que entra voy a traer la aprobación presidencial por género, y ahí vamos a ver cómo las mujeres tienden a desaprobar mucho más al presidente que los hombres. Y le dejo ese foco rojo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de trabajo, Pedro. Sí, que el hecho de que se salga de sus casillas, como bien lo reportas, empieza a hablarnos de una relativa intolerancia a ciertas cosas que no van a modo con la temática que le gusta manejar de manera pública al presidente de la República. Por lo general es muy tolerante para aguantar preguntas, pero hay unas que le rebasan el límite, creo que de control, y esto lo pone en el otro lado, que es el lado del descontrol, que creo que es el peor lado en donde puede caer un político. Es correcto, Pedro, pues alguna vez lo dijimos también, es cuando David se convierte en Goliat, cuando la víctima de 18 años, víctima de un sistema político opresor, etcétera, etcétera, ya desde la silla pasa de ser un oprimido a convertirse en el mismo opresor. Y esto de las mujeres, Pedro, es uno de las aristas que al presidente más trabajo le cuesta. Mucho trabajo, su talón de Aquiles político. Así es. Gracias como siempre, querido Roberto Trad. Gracias, querido Pedro, buenos días.